Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a resolver ahora un problema de dinámica un poquito más complicado que los anteriores que hemos resuelto, porque vamos a tener una fuerza que va a formar un ángulo con la horizontal. Por lo tanto, vamos a tener que hacer uso de conocimientos de trigonometría. El problema dice lo siguiente. Un cuerpo de 2 kilogramos de masa se halla sobre un plano horizontal y sobre este cuerpo actúa una fuerza F de 6,5 newton, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, como indica la figura. Si el coeficiente de rozamiento del bloque con el suelo es muy igual a 0,15, me pide que calcule la aceleración del bloque. Lo primero, tomamos los ejes coordenados X e Y, uno de ellos coincidiendo con la dirección del movimiento. Evidentemente, si yo imagino que esto sea un bloque y que esto pues sea una cuerda que yo tiro con el bloque, obviamente el movimiento del bloque va a ser hacia la derecha en el eje X, ¿verdad? Bueno, siempre que la fuerza no sea muy fuerte como para levantar el bloque, ¿no? Imaginemos que es una correa y tenemos atado a un perro, ¿verdad? Bueno, pues lo vamos llevando, el perro va caminando en el eje horizontal. O que tenemos una caja, ¿verdad? Y vamos tirando de ella, formando con una cuerda, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Luego esta es la dirección del movimiento. La dirección es horizontal y el sentido pues de izquierda a derecha. Bien, entonces ya tengo el eje X que coincide con la dirección del movimiento, que habíamos dicho que era hacia allá, y ya tenemos ahí el eje X. Bien, pues perpendicularmente al eje X ponemos el eje Y. Bien, aquí tenemos nuestro eje X que coincide con la dirección del movimiento y el eje Y que es perpendicular al movimiento. Bien, vamos ahora a dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ya tengo aquí dibujada la fuerza F. Vamos a dibujar ahora el peso que está en el eje vertical. Recuerden que el peso siempre va vertical y hacia abajo. Tenemos ahora otra fuerza. Esto está sobre una superficie y el hecho de que el cuerpo no atraviese la superficie es porque hay una fuerza llamada normal que es perpendicular a la superficie. Esa sería la normal. Una fuerza perpendicular a la superficie. Y la fuerza de rozamiento, que iría en la dirección y sentido en la dirección del movimiento, pero en sentido contrario. Siempre la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. Ahí la tenemos. Bien, ahora descomponemos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sobre los ejes coordenados X e Y. Vemos que el peso está en el eje Y, la normal en el eje Y, la fuerza de rozamiento en el eje X. La única fuerza que tengo que descomponer, por lo tanto, va a ser la fuerza F. Bien, si yo la fuerza F la descompongo en los ejes, trazo una perpendicular al eje X, paralela al eje Y, y una paralela al eje X en donde la fuerza, donde termina el vector fuerza. Entonces yo voy a tener aquí la componente X, que la estoy dibujando aquí. Esto es Fx y esto aquí arriba tendría Fi, las componentes X e Y de la fuerza. Si nos fijamos en la componente Y, Fi, pues el seno de este ángulo sería el cateto opuesto, que es esto, que coincide con Fi si os fijáis. Son lados paralelos, ¿verdad? Esto es Fi partido por la hipotenusa, que no es otra cosa que el valor del módulo de la fuerza F. Si yo despejo Fi, sería F multiplicado por el seno de 30. Bien, vamos ahora a hacer lo mismo, pero con el coseno de 30. El coseno de 30 sería el cateto adyacente, que es Fx, partido por el valor de la hipotenusa, que es el módulo de la fuerza F. Si yo despejo, tendría que Fx sería F por el coseno de 30.
Vamos a aplicar ahora la ley fundamental de la dinámica, la segunda ley de Newton, que es que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y lo vamos a hacer en el eje X y en el eje Y. En el eje X es donde está la dirección del movimiento. Recordemos que la dirección y el sentido del movimiento era hacia la derecha, la dirección horizontal y el sentido de izquierda a derecha. Y en el eje Y no va a haber movimiento porque el cuerpo no se mueve de arriba a abajo, ¿no? Se está desplazando solo en el eje X. Por lo tanto, la aceleración en el eje Y va a ser 0. Bien, vamos a considerar positivas aquellas fuerzas que van en el sentido del movimiento. Como la dirección y el sentido del movimiento es de izquierda a derecha, en el eje X, Fx va a ser positiva. Y la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, negativa. En el eje Y no hay movimiento. Luego yo puedo considerar positivo o negativo lo que yo quiera. Yo voy a considerar positivo lo que está por encima del eje, es decir, la normal y Fi serían positivos y el peso sería negativo. Bien, en el eje Y entonces tendríamos que la normal y el Fi positivo y el peso lo considerado negativo. Aquí no hay movimiento, pero eso igualado a 0 porque no hay movimiento en el eje Y. El cuerpo no se mueve arriba y abajo. Se mueve solo de izquierda a derecha. Por lo tanto, yo he considerado positivo la parte de arriba del eje, podría haber sido al contrario. Por eso N y Fi, que están por encima del eje, los he puesto positivos, y el peso, recordad que el peso es m por g, lo he puesto negativo porque está debajo del eje, igual a 0. Si yo despejo la normal sería P menos Fi. Bien, la normal sería entonces el peso, que es m por g, y Fi, que es F por el seno de 30. ¿Vale? Sustituyo Fi por su valor. Bien, en el eje X, que aquí sí hay una dirección y un sentido del movimiento, la dirección horizontal y el sentido de izquierda a derecha, ese es el positivo. Luego esta fuerza es positiva porque está en el sentido del movimiento, y esta, la fuerza de rozamiento, es negativa porque se opone al movimiento. Igual a la masa por la aceleración, porque en el eje X sí que hay movimiento y sí que hay aceleración. Bien, sustituyo f de fx por su valor, que era f coseno de 30, y la fuerza de rozamiento es el producto de mu por la normal siempre. Luego ahora lo que voy a hacer es sustituir la normal por su valor. Como es una resta, lo pongo entre paréntesis todo, ¿vale? Bien, si sustituimos cada uno de estos símbolos por su valor, pues podemos resolver todo esto y nos daría 3,177 igual a 2,0, que es la masa, por A. Despejando A, tendríamos que la aceleración sería, esto pasaría dividiendo, 3,177 partido 2,0. Me daría una aceleración de 1,59 metros partidos segundos al cuadrado. Y me da positiva. Esto significa que la aceleración es positiva, significa que el sentido y la dirección del movimiento que yo he imaginado del cuerpo, que es esta es la dirección que es horizontal y el sentido que es de izquierda a derecha del movimiento, son correctos. Si hubiera sido al revés, si el cuerpo se moviera al revés, pues la aceleración me habría dado negativa, al contrario de lo que me ha dado. Pues muchas gracias por vuestra atención y os espero en un futuro vídeo.